Y ahora comienza el programa de variedades que será tu favorito de los miércoles en las noches. 40 Plus. Con ustedes, su animador, Amos Díaz. Bienvenidos al programa 40 Plus. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de apologética. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues mire, busque dónde anotar, siéntase cómodo, porque tenemos un invitado muy especial. Así que 40 Plus comienza ahora. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Dios te ama, eres especial y tu vida tiene propósito. Es tiempo de volver a casa. Muy cerca de ti hay una Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Visítala. Teléfono 787-763-6363. Bienvenidos al programa 40 Plus. Hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre. Hoy vamos a estar hablando de apologética. Nos visita el doctor Manuel Boglio Meléndez. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, Amos, Dios te bendiga, gracias por la oportunidad, la invitación. Saludos a todos y Dios los bendiga también a todos los que están viendo y escuchando. Agradecido por estar aquí. Gracias. ¿Qué es apologética? Pues mira, de manera sencilla, la apologética es la defensa de la fe. Esa es la forma más básica de definir ese concepto. Muchas personas le dan miedo a esa palabra, ¿no? Eso es filosofía, eso es muy intelectual, pero no, es la defensa de la fe. Y eso proviene de 1 de Pedro 3:15, que nos dice, siempre preparados para presentar defensa. Pues eso es, una defensa ¿de qué? Pedro nos dice de la razón de la esperanza que hay en vosotros. De manera resumida, lo que creemos como cristianos. Así que es una defensa de lo que nosotros como cristianos creemos. ¿Por qué escoges este tema para estudiar y cuál ha sido tu preparación? Sí, eso es una historia larga, la realidad del caso, pero yo soy un ex ateo. Así que yo fui ateo por una gran parte de mi juventud. La razón por la cual me convertí es porque un día tomé la decisión de intentar refutar la Biblia. Yo quise demostrar que la Biblia es falsa y eso me llevó a leer la Biblia por primera vez por cuenta propia, para tratar de demostrar que es falsa. Así que ese proceso duró alrededor de un año. Al final de ese año terminé yo convencido de que la Biblia era palabra de Dios, de que la Biblia es verdad. Y eso poco a poco pues, me llevó al camino hasta que eventualmente entregué mi vida a Cristo. Entonces, ese caminar del estudio bíblico, estudio de libros, de filosofía y todo eso, que me llevó a entregar mi vida a Cristo, cuando yo finalmente lo hago, yo dije, lo mismo que yo utilicé para tratar de refutar a la Biblia, ahora yo lo quiero utilizar para glorificar a Dios. Ahora yo quiero demostrarle a las personas que esto es verdad. Larga historia hecha corta, yo sé que en este mundo hay personas como yo, en el sentido de que están luchando con sus dudas, sus pensamientos, se creen que esto del cristianismo es algo trivial, algo de infantil, se creen que no hay evidencia, no hay razón para creer esto. Pero mira, yo quiero tratar de enseñarle a estas personas de que eso no es cierto, de que sí hay razones válidas para creer. En mi caso, eso me llevó a entregar mi vida a Cristo. Pues yo quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. Eso es una historia bien larga, hecha corta, esa es la razón. Hoy día estamos viendo mucha filosofía, las redes están llenas de diferentes, ¿verdad?, temas que confunden a los jóvenes y a mucha gente. ¿Cuáles son los temas más básicos o fundamentales de la apologética? ¿Qué temas toca? Abarca todo lo que nosotros creemos. Pero hoy día, si me preguntaras, por ejemplo, cuáles son las dudas principales, cuando escucho esa pregunta, ¿cuáles son las dudas principales que algunas personas tienen, especialmente los jóvenes? Número uno, el problema del sufrimiento. O sea, yo creo que el sufrimiento es algo que nos toca a todos. Yo recientemente perdí a mi padre y eso fue una lucha interna y ha sido todavía consistente. Una lucha interna, emocional y mental increíble. Y cuando las personas sufren, genuinamente sufren, es natural, creas en Dios o no, es natural preguntarse por qué.
Así que el problema del sufrimiento yo creo que es una de las dudas más comunes que las personas tienen. Dicho de otra forma, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Sí. Y cuando las personas tienen esa pregunta y buscan y no encuentran respuesta, eso lo que hace es que hace que su fe mengue. Así que yo diría que esa es la número uno. Número uno es el problema del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Eso es un sentido, ¿verdad? General. Si quieres un sentido un poquito más intelectual, la duda número uno que yo me encuentro a diario es las contradicciones en la Biblia. Si la Biblia realmente es palabra de Dios, entonces ¿por qué se contradice? ¿Por qué aquí dice esto y lo otro? Así que muchas personas tienen esa perspectiva de la Biblia, incluyendo cristianos. Sí. Hay muchos cristianos que piensan que la Biblia simplemente es un producto humano y no se dan cuenta que ese es el fundamento nuestro. Así que si admitimos que eso es simplemente un libro humano, no es inspirado por Dios, todo nuestro fundamento como cristianos se derrumba. Así que yo diría que esas son las dos dudas principales que se tocan en la apologética. ¿Cómo ves la iglesia? ¿Tiene las herramientas para defender la fe hoy día o está inoperante en ese sentido? En Puerto Rico puedo decir que es casi no existente. Wow. La apologética es casi no existente. Yo llevo años en esto de la apologética, YouTube y ministerio en la iglesia, y con todo y eso, cada vez que yo hablo con alguien por primera vez y le hablo sobre la apologética, la pregunta número uno es, ¿qué es eso? Okay. Lo cual significa que no se habla, no se seguro. enseña. Así que yo diría que es casi no existente. No en Latinoamérica en general, pero sí específicamente en Puerto Rico, y eso es una de mis metas, que la apologética se normalice en la vida de la iglesia. ¿Por qué tú crees que es tan importante hoy día tener esas herramientas de la apologética? Bueno, las razones son muchas. Yo me voy a ir a un sentido personal. En mi caso, cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo me convertí, aún creyendo que todo esto era verdad, yo no quería ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas sobre la Biblia, sobre Dios, sobre el cristianismo. Me acercaba a diferentes personas, algunas de ellas que llevaban toda la vida en la iglesia. Mira, y esto, y lo otro. Y nadie me sabía responder. Así que eso a mí me frustró un poco, pero cuando yo finalmente entonces creo en Cristo, entrego mi vida a Él, yo digo, yo no quiero ser parte de eso. Porque es ser parte de una iglesia que claramente no conoce su fe. Así que en mi caso, en más de una ocasión, la ausencia de la apologética en la iglesia me hizo flaquear, honestamente. Y yo sé que hay muchas personas en este mundo así, que tienen dudas, que tienen preguntas, no se atreven a admitirlas o la admiten y no encuentran las respuestas. Pues, ¿qué hacen? Se van. Las estadísticas lo demuestran, los jóvenes se están yendo de la iglesia. Y una de las razones, no es la única, pero una de las razones es esto, es la ausencia de una satisfacción, por decirlo así, intelectual. Los jóvenes están buscando eso. Claro, lo espiritual es lo esencial. Tu vida, tu relación con Cristo, eso es lo primordial. Pero no podemos ignorar lo intelectual también. Seguro. Y yo creo que por eso es importante. O sea, Pablo es el mejor ejemplo, ¿no? De alguien que es apologético, que defendía la fe de mil maneras. ¿Cuál es la mejor manera de estudiarla, de aprenderla a hacerlo? ¿O cómo se debe hacer? Eso va a depender de la persona, ¿verdad? Va a depender de tu caminar, va a depender de tu propósito, tu capacidad, tu tiempo, tus recursos. Todo eso va a depender. Yo diría, honestamente, la número uno es simplemente lee la Biblia. Conoce tu fe. La apologética no se trata de aprender filosofías y estudiar otras religiones y ciencias y todo. No se trata de eso, eso es parte de. Pero lo primordial es que como cristianos aprendamos qué creemos y por qué lo creemos. Y eso empieza con el estudio de la palabra. Así que la apologética, tú me estás preguntando cómo podemos empezar hoy. Pero hoy, lee tu Biblia. Esa es la razón. Número uno, comienza leyendo tu Biblia. Y eso te va a ir llevando entonces poco a poco a profundizar más. Y eso te va a llevar a otras áreas de la vida. Así que estudia tu palabra, estudia la palabra de Dios. Seguro. Estudia tu Biblia. Eso yo diría lo primordial. En términos, ¿verdad?, de elementos que pueden complementar la palabra, podríamos hablar de historia, podríamos hablar de otras herramientas que puedan ayudarnos. ¿Cuáles podrían ser? Pues mira, en la historia yo diría que es lo principal. Pero históricamente se ha dicho que la filosofía es como la hermana de la teología o algo así, o la madre de la teología. La filosofía históricamente ha sido la herramienta número uno fuera de la Biblia
para sustentar la Biblia. Cuando tú lees las cartas de los padres de la iglesia, por ejemplo, incluso Pablo. Pablo apelaba a la filosofía griega para poder hablar con ciertas personas en su tiempo. Seguro. Así que la filosofía definitivamente es una de las herramientas. Lo que pasa es que el problema con estas ramas de estudio fuera de la Biblia es que han sido altamente secularizadas. Por lo tanto, si no estás engranado bien en tu fe y en tu fundamento, te metes en estas otras áreas, puede crear confusión. Por eso yo siempre recomiendo, empieza primero con la Biblia, una vez estés firme en tu caminar, comienza entonces a expandir, vamos a leer un poquito de filosofía, vamos a leer un poquito de historia, vamos a ver qué estas cosas dicen sobre nuestra fe. Pero no empieces por allá, Seguro. porque te puedes confundir. Y en términos de conocimientos de otros idiomas, ¿podrían ayudar? Por ejemplo, el griego, el hebreo, ¿podría ayudar eso? Sí, pues mira, si le preguntas a 10 apologetas, 9 te van a decir que sí. Yo soy el que digo que no. Okay. Y no es que no es útil, es bien útil. Pero mi problema es que algunas personas piensan que es necesario. Okay. Se creen que si no sabes los lenguajes originales de la Biblia, no sabes lo que dice la Biblia realmente. Y eso para mí saca a Dios de la ecuación, como si Dios no hubiera dado su palabra al mundo entero. Así que sí, yo creo que es importante estudiar estas cosas. Contexto social, religioso, los lenguajes originales, eso va a ayudarte a profundizar de una forma increíble de la palabra. Pero ¿tienes que hacer eso? No. Es suficiente con la Biblia que tenemos en nuestras manos, nuestro lenguaje actual, y con eso podemos profundizar. ¿Pueden las iglesias establecer, verdad, como una enseñanza especializada en apologética? ¿Deberían tenerla? Yo diría a nivel personal sí, pero honestamente muy pocas personas tienen el tiempo, los recursos para especializarse en eso. Así que mi recomendación simplemente es que la apologética se integre a lo que ya existe en la iglesia. Muy bien. Si que se está predicando, pues de vez en cuando mete un tema de apologética en una predicación. Se está haciendo estudios bíblicos, pues de vez en cuando vamos a tocar temas de apologética en los estudios bíblicos. Vamos a hablarlo dentro de la vida de la iglesia, el evangelismo, por ejemplo. Y así es que la apologética entonces se integra en la iglesia. ¿Cómo la apologética nos puede ayudar en el evangelismo? Eso es, yo diría que es lo esencial. Estamos viviendo un tiempo en donde muchas personas en países occidentales, Estados Unidos, europeos, Puerto Rico, cada día se va volviendo una sociedad más y más intelectual. Pero nosotros queremos evangelizar, queremos proclamar el evangelio en este mundo. ¿Qué hacemos con este sector que está buscando unas razones intelectuales para creer? No lo podemos ignorar. ¿Cómo llegamos a estas personas? Yo quiero proclamar el evangelio, sí, pero ¿y si la persona te dice, yo no puedo creer en tu Dios porque tu Dios permite el sufrimiento? ¿Cómo vamos a responder? Correcto. Yo no puedo creer en esa palabra porque esa palabra se contradice. ¿Cómo vamos a responder? Así que la apologética se convierte en una herramienta dentro del evangelismo porque ayuda a abrir las mentes de estas personas que tienen estas barreras intelectuales y así pues, está más abierto al mensaje, claro. Bueno, amigos, vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema de la apologética, hablando con el doctor Manuel Boglio. Así que no se retiren, que 40 Plus continúa. Vamos, Juan, tu asignación. Ya saben, solo comida enlatada. Si al mundo tú quieres cambiar, haz lo que quieres realizar. El corazón lo hay que dar, ya es hora de empezar. Necesitamos el amor. Gracias. Sigue el amor, abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor, amor. Necesitamos. Bueno, amigos, y continuamos con el doctor Manuel Boglio, que es un teólogo apologético que nos está hablando sobre este tema de la apologética. Y quería, ¿verdad?, recalcar que tiene 2 libros. El primero se llama Sacado del Lodo y el segundo se llama Apologética. Así que vamos a hablar primero de este un poquito para que usted tenga una idea de cuál ha sido su trayectoria, ¿verdad? Y cómo comenzó todo esto de la apologética. Sacado del lodo, ¿de qué se trata? El título lo dice todo, ¿verdad? Okay. Sacado del lodo, ¿cómo logré vencer mis dudas sobre Dios? Ese título de Sacado del lodo tiene varios significados. El primero es mi conversión inicial, de ateo a cristiano,
Dios literalmente me sacó del lodo, me sacó de ahí. Así que el libro comienza contando esa historia de mi conversión, cómo llegué a los pies de Cristo y cómo entonces me dediqué a lo que me dedico hoy, que es principalmente la apologética. El segundo significado es que años más tarde, después de mi conversión, comencé a experimentar ciertas dificultades en la vida. Problemas personales, pero especialmente la ansiedad. Empecé a sufrir de la ansiedad. Hoy día yo le llamo la ansiedad, en aquel entonces yo no sabía lo que era, ¿verdad? Los ataques de pánico, pensamientos que no podía controlar, no sabía lo que me estaba pasando. Eso duró un periodo de tiempo bastante extenso y eventualmente esa ansiedad se empezó a convertir en dudas. ¿Por qué? Porque a mí me daban ataques de pánico, por ejemplo, en la iglesia, y algo me decía en mi mente, la razón por la cual te está dando ataques de pánico en la iglesia es porque no crees en Dios. Mira cómo es la mente de uno. Wow. Esa es la razón. Y eventualmente yo comencé a creerme ese pensamiento. Yo de verdad no creer en Dios. Estoy aquí fingiendo. Y eso me estaba dando más ansiedad. Así que entré en ese proceso de dudas. Y este libro cuenta la historia sobre cómo Dios me sacó de eso. Y puedo resumirle básicamente, ¿verdad? Fue un día cuando ya yo había decidido en mi corazón dejarlo todo. Y dije, no puedo más, no quiero creer más en Dios, no quiero ir a la iglesia. Ya yo había tomado esa decisión en mi corazón, me voy. Sí. Y ese día me invita un joven de una iglesia en Salinas, me hace una invitación por internet. Me había visto hace años dando un taller y tenían aniversario de jóvenes. Me dijo, mira Manuel, yo soy tal de iglesia y queremos que vengas y traigas un taller. Pues yo dije que sí, sin pensarlo. Sin saber de qué era. Sin saber de qué era. Y dije, pues sí, aunque ya yo había decidido irme. Sí. Después que acepté la invitación, él me dijo, le pregunté, ¿de qué quieres que yo le hable? Y me dijo, pues yo quiero que vengas y nos hables sobre cómo nosotros podemos vencer las dudas. Wow. Y yo pensé en mi mente, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo le voy a hablar a ellos sobre cómo vencer sus dudas cuando yo tengo mis propias dudas? Pero como ya yo lo había aceptado, dije, ok, voy a tener que tocar el tema. Pues, ¿qué hice? Eso me obligó a sentarme a enfrentar mis propias dudas. Tremendo. Dije, voy a tener que entonces indagar qué son las dudas, por qué dudamos, cómo las podemos vencer. A través de ese proceso, yo salí de esa situación. Y entonces empecé a ir a diferentes iglesias a contar ese testimonio y darles esa herramienta. Ese libro es una de esas herramientas. Sacado del lodo. Manuel, cuando uno tiene dudas, pues, ¿verdad? No nos acercamos a Dios como lo deberemos hacer, ¿verdad? Como se debería hacer. Y pienso que la gente teniendo dudas, pues está divagando en sus pensamientos. Por lo tanto, errar es más fácil. ¿Sabes? Si tú estás en una tentación, pues tomar decisión de aceptar la tentación es más fácil que si tuvieras una fe sólida, creyeras en Dios y estuvieras claro de cómo es Dios y quién es Dios. Y yo creo que este libro puede ser que le abra las puertas a mucha gente para que salga de esas encrucijadas en términos de la tentación, en términos de todas esas cosas, como tú dices, ataques de pánico, ansiedad, que le pueda dar a la persona quitar la fe o retrasarlo en su proceso. Sí, algo que quisiera aclarar sobre eso de las dudas también, porque eso fue una de las razones por la cual se convirtió en una lucha tan fuerte. Es este pensamiento de que si tengo dudas, es porque mi fe no es suficientemente fuerte. Okay. Así que cuando las dudas comenzaron en mí, yo empecé entonces a decir, pues no tengo suficiente fe. Y eventualmente pues, me llegué a creer que no creía en Dios. Y yo quiero hacer una aclaración que lo hago en el libro. Tener dudas es normal. Es normal. Todos experimentamos dudas en diferentes ocasiones. El mero hecho de tener dudas no significa que no eres un buen cristiano o cristiana, que estás en pecado o que no crees en Dios. Se puede convertir en eso, pero no significa eso necesariamente. Y una de las cosas que me ayudó a mí a enfrentar mis propias dudas fue aceptar eso. Fue aceptar que una de las razones por las cuales estaba teniendo dudas es porque soy un ser humano. Seguro. No lo conozco todo. Y estaba pasando por diferentes aflicciones. Una vez aceptamos eso, entonces lo podemos enfrentar. Pero si de antemano estamos pensando, no debería de tener dudas, ¿qué vas a hacer cuando las tienes? Seguro. O sea que uno no puede arrancar de que es perfecto, uno tiene que arrancar de que tiene sus debilidades y eso. ¿Dónde la gente puede conseguir este ejemplar? Sí, ambos libros se pueden conseguir en Amazon. Okay. Simplemente busquen mi nombre, de hecho, me pueden conseguir en todos lados el mismo nombre. Estoy trabajando para tratar de que el segundo libro esté también disponible en diferentes librerías locales, en farmacias locales también, pero por el momento en Amazon. Okay. Simplemente buscan mi nombre o el título del libro. ¿Cómo juega la fe entonces la duda? O sea, ¿cómo entra la fe a vencer la duda?
Una cita que me vino a la mente mientras yo estaba en ese proceso fue lo siguiente. La fe no es no dudar. La fe es elegir creyendo en medio de las dudas. Okay. Sí, ¿cómo la fe entra en la ecuación? Tengo dudas, pero aún así elijo creer. Así que la fe se convierte en una decisión que uno tiene que tomar a diario, independientemente si tienes dudas o no. Es algo que yo tengo que elegir creer en Dios. Y un día yo entendí eso. Yo he elegido creer en Dios y voy a seguir creyendo en Dios aunque tenga dudas. Cuando tú dices creer en Dios, creer en sus promesas, creer en la palabra, creer en lo que ha dicho, creer en lo que ha hecho en mi vida. Porque ese es el mayor ejemplo, ¿verdad?, de testimonio. Sí. Es una confianza absoluta en Él. Y la confianza, lo interesante sobre la confianza es que tú no siempre sabes si en quien tú has puesto tu confianza va a responder correctamente a tu confianza. La confianza también es una decisión, pero en el caso de Dios, Él ha demostrado otra vez su fidelidad. Así que tenemos una razón válida para confiar en Él, su palabra, sus promesas, su obra en el mundo, en la iglesia y en tu vida personal. O sea que el libre albedrío juega un papel bien importante en nuestra, ¿verdad?, en nuestra fe. Y lo que decidamos es lo que nos va a llevar a unos resultados distintos. Sí. Hablando, ¿verdad?, de entonces el otro libro, ¿verdad?, que es Apologética. Cuéntame un poquito de este libro. Sí, el título completo, Apologética, Manual para Principiantes. Esto yo lo escribí precisamente para eso. Personas que no conocen nada sobre apologética. ¿Qué es eso? Este libro es para ti. Conoces un poquito de apologética, o quisieras aprender, pero no sabes por dónde comenzar. Este libro también lo escribí con un lenguaje simple, sencillo, conciso, para personas que quieren aprender, pero no saben por dónde comenzar. Pero también lo escribí para personas que ya saben lo que es la apologética, pero no están de acuerdo con ella. Okay. Así que este libro ofrece el fundamento bíblico de por qué como cristianos deberíamos de practicar la apologética. Tremendo. La gente, ¿verdad?, que cuando está buscando aclarar sus dudas o por lo menos defenderse, no vamos a un debate, ¿cierto? Lo que vamos es a tratar de llevarle a la gente mayor claridad para que la gente pueda aceptar a Dios y entender a Dios de otra manera, ¿no? Sí, en ocasiones surgen debates. Y Pablo, por ejemplo, nos dice que cuando él llegaba a un pueblo por primera vez, él entraba a la sinagoga y dice literalmente debatía con los judíos, a veces por semanas, en un periodo de tiempo. Pero el debate no es la meta. Yo no debería ir por ahí buscando debate o querer contender o querer discutir, querer ganar discusiones, no. La meta principal es glorificar a Dios. Okay. Y hacerlo, en este caso, de una forma racional. Eso es todo. Así que no es ganar un debate, es cómo proclamamos el Evangelio a un mundo con tantas dudas, con tantas preguntas. Una forma que lo podemos hacer es a través de la apologética, porque también quisiera aclarar eso. No se trata solamente de la apologética. La apologética es solamente una forma que podemos llegar a las personas. Seguro. Pero es una forma útil, no la podemos ignorar, la herramienta está ahí. Yo encuentro que antes tú le hablabas a la gente del Evangelio, le explicabas la fe y la gente estaba receptiva. Pero hoy día tienen tanta información en las redes, en ChatGPT, tú sabes, tienen tanta que siempre vienen con argumentos. ¿Qué tú le sugieres, ¿verdad?, a las personas cuando se encuentren con gente así? ¿Cómo hacerle, ¿verdad?, el acercamiento? Sí, honestamente yo me he dado cuenta que uno no puede convencer a nadie en el momento. En el momento tú te pones a discutir con una persona, la persona ya está determinada a que lo que quiere es ganar el debate. Uno solamente puede presentar la defensa para que las personas se den cuenta, espérate, ellos conocen su fe, ellos entienden de lo que está hablando. Así que vamos a comenzar por ahí. No esperemos a que estemos en la calle y alguien te presente una pregunta, una duda, un cuestionamiento que tú nunca has escuchado. ¿Qué yo voy a hacer ahí? No. Mientras estoy en mi casa, mientras estoy en mi iglesia, vamos ahora a reflexionar sobre estas cosas para cuando estemos en la calle predicando y nos encontramos con alguien así, sepamos cómo responder. Pero quiero también enfatizar algo, que aunque yo soy alguien altamente intelectual, honestamente, y me gustan los argumentos y me gusta la filosofía, pero me he dado cuenta en años recientes que la apologética más efectiva es tu carácter, tu testimonio, tu forma de vivir. Así que me preguntaste cómo podemos hacer con esas personas. Sí. Compórtate como Cristo se comportaría. Ellos van a ver eso, van a escuchar cómo le responde. Más allá de qué tú le dices,
cómo se lo dice, van a estar pendientes de eso. Y cuando ellos vean y sientan y escuchen ese amor de Cristo en tu respuesta, eso es lo que va a cambiar corazones, más allá de los argumentos. ¿Tú has tenido alguna experiencia que puedas compartir, ¿verdad? Donde has tenido, ¿verdad? Algún tipo de enfrentamiento o por lo menos tratar de llevarle el mensaje a alguien y has tenido oposición y con estas herramientas has podido tener éxito? Sí, he tenido muchas circunstancias como esa. Recientemente tuve un muchacho que me comentó en uno de mis videos y él empezó de una forma hostil. Le digo, este video está mal por esta razón. Y yo le respondí. Y después entonces la conversación se convirtió en él haciéndome preguntas porque se dio cuenta que yo ya había pensado en estos temas, yo sé de lo que estoy hablando. Y esa conversación entonces empezó hostil, terminó siendo una pregunta y respuesta, y al final del día él se fue con, ok, estoy interesado en esto, ahora entiendo. Así que eso es un ejemplo reciente. Quisiera ofrecer otro rapidito. Hace muchos años atrás, un joven estaba con pensamientos suicidas, y sus amistades me lo dijeron. Fui a la casa, hablé con él, y dentro de la conversación yo le presenté una respuesta filosófica. Fíjate que esto no es lo usual en esa circunstancia. Una respuesta filosófica ante el problema del sufrimiento. Larga historia hecha corta, terminamos esa conversación y dijo, oye, es verdad, mi sufrimiento no es razón para no creer en Dios. El joven sigue vivo hoy. Tremendo. Así que la apologética es útil y es efectiva. ¿Dónde la gente puede escribirte, verte en las redes, etcétera? En todos los lugares me pueden buscar bajo mi nombre, Manuel Boglio. Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O. En todas mis redes sociales. La forma más fácil de conseguirme a mí y todo mi contenido es manuelboglio.com. ¿Tienes algún teléfono? ¿Tú vas a echar en las iglesias? ¿Vas y hablas en esa página tienen mi contacto. ¿Tienes todo está ahí. todo? Sí, por teléfono usualmente no lo hago, usualmente por email. Así que en esa página tienen todos mis contactos. Interesante. Sí, bueno, amigos, agradecemos a Manuel Boglio por esta interesante información sobre la apologética. Y a ustedes, tome nota, haga su asignación, llámelo, búsquelo, compra su libro y prepárese para hacerle frente, ¿verdad?, a nuestra fe, defenderla, no peleando, sino en amor, para que las personas puedan recibir a Cristo. Así que no se retiren, que 40 Plus continúa. Dios te ama, eres especial y tu vida tiene propósito. Es tiempo de volver a casa. Muy cerca de ti hay una Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Visítala. Teléfono 787-763-6363. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Bueno, amigos, y hasta aquí este programa 40 Plus. Agradecemos al doctor Manuel Boglio por esta interesante información sobre la apologética. Y recuérdense de este libro de él también, que es Sacado del Lodo, que es un muy buen material para que usted pueda emprender, ¿verdad?, eliminar sus dudas. Así que recuerden, 40 Plus todos los miércoles a las 9 de la noche por aquí, por EBN Canal 46 o 63 de Liberty. Los esperamos la próxima semana. 40 Plus.